alumnos. Sí, de hecho mi en vivo hoy empieza a las 11. ¿En De serio? 11 a 3 de la mañana. ¿Cómo crees? No, es como 12:30, más o menos. Yo tengo una regla en la vida universitaria y es lo que terminé a las 12 o a la 1, bien, de la 1 en adelante es hora de sueño. Ya están entrando, ¿eh? Ya están Sí, entrando. no, ya. Chicas, sí. A ver. Ya estoy transmitiendo, ¿eh? Ya están entrando. Ustedes me avisan cuando esté. ¿O me va a aparecer aquí en vivo o qué? Vale. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Hola, hola a todos. Vamos a comenzar con la clase. Bueno, como saben, hoy nos toca ver Historia de México. Ya terminamos Historia Universal, entonces antes de comenzar quisiera preguntarles ¿qué prefieren? Tengo dos opciones, porque como les he comentado, en Historia de México son más o menos 7 temas más que en Historia Universal, entonces definitivamente no creo que terminemos de verlos hoy. Entonces quería preguntarles si prefieren decirme qué temas quieren que enfatice, es decir, cuáles nos podemos saltar, o si avanzo cronológicamente y a dónde nos quedemos. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Se escucha muy bajito? Sí. No sé por qué se escucha bajito. Debe ser porque está lloviendo. ¿Ahí me escuchan mejor? Temas en específico va. Entonces, ¿cuáles quieren que enfatice? Yo les propongo que revisemos como más a profundidad Mesoamérica, no sé, descubrimiento y conquista. Podemos revisar independencia, porfiriato, revolución, leyes de reforma, todas esas cuestiones. Revolución, va. Independencia, lo que más creo que venga, presidentes y tratados. Por ayudar, sí, no se preocupen, para eso estamos aquí, para ayudarles. Presidentes, órale, va. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar y ya ahorita vamos avanzando, ¿de acuerdo? Leyes de reforma, presidentes, de acuerdo. Entonces, pues voy a empezar con los temas más específicos y vamos a dejar al último lo de los tratados, ¿les parece? Entonces, ya están viendo la línea del tiempo que ya construí para que revisemos esta sesión. Entonces, le voy a dar zoom para que lo puedan ver mejor. Y esperen. ¿Ahí lo ven bien? Es que no sé, yo no veo bien la parte que dice unidad 1. No, vamos empezando, no te perdiste de nada. Va. Entonces, unidad 1, vamos a hacer la misma dinámica que hicimos con Historia Universal y en vez de trabajar con preguntas en específico, les propongo que hagamos el repaso cronológico, que bien ustedes me comentaron por mensaje que les pareció mejor, ¿no? Que les ayudó más. Entonces, vamos a comenzar con Mesoamérica. Creo que es uno de los temas más importantes. Entonces, los criterios que yo les propongo que revisemos son las áreas culturales, los horizontes culturales y los elementos comunes. ¿Les parece? Entonces, vamos a empezar con áreas culturales. Quiero que me digan y no se vayan a equivocar, porque acuérdense que hoy es el día del maestro. Entonces, no me dejen en mal.
De lo que hemos revisado, díganme cuáles son las áreas culturales de Mesoamérica. Son 3, acuérdense. ¿Sí me escuchan? ¿Mesoamérica? Sí. Las 3 áreas culturales. Ok, perfecto. Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los horizontes culturales? Acuérdense que los horizontes son como esta parte cronológica o periodización de historia de México con la cual trabajamos este periodo. Son 4, acuérdense. Ok, clásico. Se escucha un poco mal, es que está un tormentón afuera de mi casa, pero cerré las ventanas, entonces trataré de gritar para que me escuchen. Ok, preclásico, clásico, posclásico y nos falta uno. ¿El posclásico qué? Ok, posclásico histórico, tardío o superior. Muy bien. Esto es muy fácil de que lo recuerden. Acuérdense, yo les digo siempre, para que ustedes puedan recordar los horizontes, solo recuerden el clásico y a partir de ahí ya lo tienen. Entonces, ¿qué va antes del clásico? El preclásico. ¿Qué va después del clásico? El posclásico, ¿no? Y luego el posclásico tardío, superior o histórico, como lo quieran llamar. Solo recuerden que hay 2 posclásicos, ¿va? Y pues ahora vamos con los elementos comunes. ¿Qué elementos comunes consideran que son más importantes de las culturas mesoamericanas, específicamente de Mesoamérica? Acuérdense que en eso se enfoca el temario. Religión y agricultura, ok. Mexica. Agricultura, coa y asadón. Va. Bueno, son muchos, pero vamos a quedarnos con los principales. En primer lugar, tenemos, justo como me mencionan, la religión politeísta. Los granizos están golpeando mi ventana, espero que no me asesinen. La religión politeísta es esta parte de creer en muchos dioses, ¿no? También tenemos la teocracia, que es este gobierno con base en una religión, la agricultura, como bien me dijeron, pero quiero que tengan muy en cuenta cuando resuelvan su examen, que cuando decimos agricultura es como por ahí me dicen maíz, calabaza, chile, frijol. ¿Por qué les digo esto? Porque yo les puse en un reactivo trampa de respuesta a agricultura y les puse cultivo de trigo. Y se fueron con la finta y me pusieron que era esa. Acuérdense que trigo no hay en Mesoamérica. Entonces necesito que lean muy bien en su examen, ¿va? Entonces llevamos religión, gobierno teocrático, eh, cultivo o la agricultura como elemento común, también como dicen por ahí el uso de la coa, el asadón, pero esos no son tan representativos. Por ejemplo, el uso del calendario, los códices históricos, la construcción de pirámides, como por ahí dicen, eso sí es importante, ¿no? Eso sí me gustaría que lo tengan muy en cuenta, ¿vale? Ahora, de esta parte de culturas, pues bueno, no vamos como a... El uso del cero no. ¿Por qué? Porque el uso del cero era específico de la cultura maya. Entonces, si yo digo elementos comunes en Mesoamérica, no son comunes. Es específico, ¿vale? Bueno, entonces, hay muchas otras cosas que pueden recordar de Mesoamérica, como qué es exactamente Mesoamérica, ya saben, la mitad meridional o inferior del país, de lo que hoy es México y que abarca hasta Centroamérica, ¿no? Bueno, creo que eso es lo más importante. No creo que les pregunten culturas, pero de todas formas ya lo saben, ya lo vimos. ¿Cuáles son las culturas mesoamericanas? ¿Se acuerdan? Y son un buen, ¿eh? La Olmeca, ok, que es la primera que tenemos. Los mexicas, súper. Los mayas, zapotecas, toltecas, perfecto. Todas esas que me dicen, también los mixtecas. Muy bien. Acuérdense, los chichimecas, los purépechas, todos esos no son de Mesoamérica, ¿de acuerdo? Muy bien, todos los que me están comentando sí son. Va. Entonces, con esta parte quiero cerrar Mesoamérica. Vimos 3 rubros.
y me parece que es lo más importante. ¿Tienen alguna duda de este tema o pasamos a lo que sigue? Al otro, va muy bien. Igual si tienen duda me la pueden poner ahí y ya la vamos viendo, ¿vale? Vamos a pasar a la parte de descubrimiento y conquista. Esto también me parece que es importante y acuérdense, vamos a ver un poco de contexto, pero lo básico, ¿no? Expediciones, el encuentro y los factores de la caída. Eso va muy, muy de la mano con Mesoamérica. De las culturas, no he visto que pregunten tal cual cuáles son, preguntan más como elementos y esas cositas que les mencioné, pero sí se las repito. Son la olmeca, la maya, la tolteca, la zapoteca, la mixteca y los mexicas. Son los más importantes, hay muchísimos más, pero me parece que esos son los más importantes. Y también los teotihuacanos, ¿va? Bueno, entonces, en la parte de descubrimiento y conquista, no quiero que nos remontemos tan atrás como sería la caída de Constantinopla, ¿no? En el siglo XV. Yo creo que podemos partir de que saben ustedes que cuando cae Constantinopla y comienza la Edad Moderna, en esta parte ya empieza la era de los descubrimientos, ¿no? Que es cuando empiezan a explorar. Acuérdense, Cristóbal Colón por la parte que representa a Castilla y del otro lado tenemos a Vasco de Gama, ¿no? Para Portugal. Lo de los mexicas, pues yo no he visto que venga, pero de todas formas, acuérdense que los mexicas estaban en el Valle de México, en el Valle de Anáhuac, lo que es Ciudad de México, parte del Estado de México, la parte específica de Texcoco y Tlacopan, ¿vale? Y algunos pueblos de Puebla, vaya la redundancia. Muy bien, entonces, regresando a esto de descubrimiento, pues bueno, partimos de la exploración de Colón y es a raíz de este descubrimiento del nuevo continente que empiezan las expediciones y las misiones de conquista, ¿no? Hablamos tanto de conquista militar como espiritual. Entonces, quiero que recuerden que hay 3 expediciones. ¿Se acuerdan cuáles son? Previas a la conquista. Quiero que me digan. ¿No? Veracruz. Bueno, más que decirme de dónde partieron, quiero que me digan si recuerdan a cargo de quién estaban esas expediciones. La de Cristóbal Colón. Sí, pero esa era como de exploración. Estamos hablando ya de expediciones de conquista, una vez que ya se descubrió. La Malinche con Hernán Cortés, primera Diego de Velázquez. Ya me los caché, ¿eh? Que andan bien confundidos en este tema. A ver, hablamos de expediciones de exploración cuando son la de Américo Vespucio, la de Cristóbal Colón, la de Fernando de Magallanes y todas estas. Vamos a ver las expediciones propias de la conquista. La primera que empieza es la de Francisco Hernández de Córdoba, justo como dice Janet Martínez. La primera es de Francisco Hernández de Córdoba y la segunda está a cargo de Juan de Grijalva. No vamos a profundizar ahorita de dónde a dónde van, eso no es relevante. Quiero que sepan que todas parten de Cuba y van avanzando progresivamente. Primero llegan a Centroamérica, después a la parte de Yucatán, Isla Mujeres, y la última, que es la de Cortés, es la que llega al Valle de Anáhuac, ¿no? Por eso es lo de la conquista. Entonces, expedición 1, Hernández de Córdoba, expedición 2, Juan de Grijalva, y la tercera, la de Cortés, que es cuando se encuentra a la Malinche y ya saben toda la historia, ¿no? Va. ¿Vamos bien hasta aquí? Si quieren me pueden ahí reaccionar para que vea yo cómo vamos. Va, súper. Muy bien. Entonces, siguiente criterio que vamos a revisar, el encuentro. Esto es muy somero. No les voy a volver a contar toda la historia del encuentro, simplemente quiero que recuerden que quiénes son los 2 personajes que se encuentran. Que si las repito, sí. La primera es la de Francisco Hernández de Córdoba, la segunda es la de Juan de Grijalva y la tercera es la de Hernán Cortés. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué les estaba diciendo? Sí, lo del encuentro. ¿Quiénes son los 2 personajes? Perfecto, muy bien, Pau. Moctezuma II o Moctezuma Xocoyotzin y Hernán Cortés. Súper, como dice Ariel.
Exactamente. Ahora, ya que sabemos lo del encuentro y todo lo de la cosmovisión, acuérdense que Moctezuma era un niño de 15 años, obviamente se confundió, pensó que era un dios, aparte de los presagios que había habido y todas esas cositas. Quiero vincular esto con los factores propios de la caída de México Tenochtitlán. ¿Cuáles son esos factores? ¿Cuáles son estos elementos que hacen que el imperio mexica caiga a manos de los españoles? Armas de fuego. Bueno, vamos a decirle artillería. Armas de fuego suena muy, llegaron con pistolas, ¿no? Digamos, armas, artillería. Ok, las alianzas, justo, acuérdense con los tlaxcaltecas. Muy bien, la viruela y la varicela, las enfermedades, súper. Específicamente la alianza de españoles y tlaxcaltecas, muy bien. ¿Y qué otra cosa podríamos sumar? Pues bueno, también aparte del uso de artillería, el uso de caballería, ¿no? El hecho de que llegaran con estos animales desconocidos, lógicamente hicieron que esta cosmovisión influyera, que Moctezuma dijera, no, pues este sí es un dios, ¿no? Entonces, quedan claros estos factores y podemos distinguir los elementos comunes de Mesoamérica con los factores de la caída, o sea, quedan diferenciados completamente. Justo como lo resumió Paulina, muy bien, así, va, perfecto, eso es lo que quiero que hagan, que me los distingan. Súper. Ahora, el siguiente tema, igual no se preocupen, ahorita le pueden tomar screen a la línea del tiempo, pero siento que no se ve muy bien, entonces igual no se preocupen, en la nochecita se las paso para que estén todos los grupos, tanto de presencial como de online, y tengan ya las líneas de Universal y de México, ¿va? Y ustedes puedan irlo siguiendo. Bueno, vamos a pasar a la organización política. Esto lo voy a vincular mucho con el tema de estructura social, de qué es lo de sociedad de castas, lo vamos a ver rapidísimo. Entonces, primero, pregunta. Quiero que me digan qué es el virreinato, ¿se acuerdan? Ya sea que me digan qué es o qué funciones tenía. Una forma de gobierno impuesta en la Nueva España, perfecto. Muy bien, primera forma de gobierno. Muy bien, así como dice Dinovolo 2604, que no sé quién es, así. Es la representación de la corona española en las colonias, por así decirlo. ¿Cuál es la función? Aparte de administrar el territorio de la Nueva España, como dicen por ahí en el chat, bueno, en los comentarios, la función era hacer cumplir las leyes de la corona española, o sea, las órdenes que el rey daba desde España tenían que llevarse a cabo en la Nueva España, ¿no? Es por eso que si el rey evidentemente gobierna España y está ocupado, no va a poder encargarse de la Nueva España. Entonces, ¿cuál es la función de un virrey? Quiero que lo piensen como un vicepresidente. Era la mano derecha del rey, pero en el otro continente, ¿de acuerdo? Súper, muy bien. Tienen clarísimo el concepto de virreinato. Me gusta. Ahora, siguiente pregunta. Quiero que nos enfoquemos en las instituciones principales de la Nueva España. No vamos a ver intendencias, cabildos, capitanías ni nada de eso, porque eso es de verdad muy específico y eso casi no viene. Vamos a ver las más importantes, que es Real Audiencia, Real Consejo de Indias y Inquisición. Quiero que empiecen y me digan si se acuerdan qué es la Real Audiencia y cómo la podemos distinguir del Real Consejo de Indias. Real Audiencia donde eran funcionarios españoles. Sí, correcto, solo había españoles allí. El Poder Judicial, ok, muy bien. Fíjense cómo lo van a, es como la Cámara de Senadores. Mm, sí, veo que más o menos tienen la idea, pero se los voy a decir, justo como dijo Maffer, les voy a poner un ejemplo, a lo mejor es muy burdo, pero les va a servir para distinguirlo. A ver, la Real Audiencia es el máximo tribunal en todas las materias.
Es el Tribunal Supremo en materia eclesiástica, civil, penal, social, cualquier materia. O sea, si tienes un conflicto grande, así que ya escaló y nadie te resuelve, vas a la Real Audiencia. Quiero que lo piensen como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿vale? Entonces, si yo digo Real Consejo de Indias, va a estar debajo de la Real Audiencia. ¿Cuál era la función del Real Consejo de Indias? Elaborar leyes específicas para la aplicación en la Nueva España. Evidentemente, en la sociedad novohispana se cumplían las leyes que la corona española ponía, pero también había leyes específicas para este territorio. En ese sentido, quiero que piensen el Real Consejo de Indias como una especie de cámara de diputados y de senadores, y la Real Audiencia como la Suprema Corte de Justicia. ¿De acuerdo? Exacto, así como dice Paulina. Así lo vamos a manejar. Entonces, necesito que esos sí me los distingan, no se vayan a confundir. Acuérdense que la Real Audiencia siempre va a estar encima del Real Consejo de Indias, ¿vale? Ay, lo siento, es que cayó un trueno muy fuerte, entonces me quedé en shock. Sí, así los van a distinguir. Es muy fácil con el nombre. Si dice Real Consejo de Indias, la aplicación es solo en las Indias. Claro, lo repito. Ahí, como dice Paulina, es así. La Real Audiencia es como el máximo tribunal, el Tribunal Supremo. Y el Real Consejo de Indias solo elabora leyes, es algo más local, ¿vale? De esa forma lo van a distinguir. La Santa Inquisición justamente es la de la Iglesia, esa la conocen, o sea, la han visto toda su vida y es muy sonada. Entonces, Real Audiencia simplemente quiero que se queden con que es el tribunal en materia eclesiástica. ¿Qué hace? Pues perseguir a los herejes, en resumen, todos los que no son ortodoxos y no siguen la religión católica como debía ser o como era impuesta, eran perseguidos por la Inquisición. Inquisición igual a Tribunal del Santo Oficio, ¿vale? ¿Vamos bien? Emilio, muy bien. No te plagies la frase de Guille, pero exacto, para que se acuerden. La Santa Inquisición castiga a los que no siguen a Jesús. Muy bien, entonces, ¿dudas hasta aquí o vamos bien? Vamos bien, va. De aquí nos vamos a pasar a sociedad de castas. De verdad, vamos súper bien. Vamos viendo los temas nodales y vamos avanzando bien. Sociedad de castas es súper fácil. Quiero que me digan, ¿qué es la sociedad de castas? ¿Cuántos años tengo? Eso no se los van a preguntar en su examen, no se preocupen, que no les quite el sueño. Les digo, yo sé que me veo de 5 años, pero no tengo 5. Entonces díganme, ¿cuál es la sociedad de castas? Estratos sociales, sistema de discriminación racial, súper. Muy bien, justo como lo dijo Maffer, eh, la, la sociedad de castas es esta parte, es un sistema específico de discriminación racial que lo que hace es clasificar a las personas en función de la raza de sus padres. ¿Cómo es esto? No importa si tú nacías güerito, si tus dos padres eran mestizos, ya te jodiste, tú eres mestizo. ¿De acuerdo? O sea, aquí no era tanto el gatazo que dieras, ¿no? Como en el caso de los regímenes totalitarios. Aquí es en función de la raza de tus padres. Y es específicamente eso. ¿Para qué servía? Pues para discriminar a la población, ¿no? Para distinguirlos. Aquí quiero enfatizar dos. Quiero que me distingan a los criollos de los mestizos. Seguro lo saben, lo vimos muchas veces y estoy convencida de que conocen la diferencia. ¿Quiénes son los criollos y quiénes son los mestizos? Siento que voy un poquito desfasada, o no sé si van desfasados ustedes, pero ahí vamos. Ok, muy bien. Criollos, papás españoles, hijos de españoles, ok. Nacidos en la Nueva España, súper. Va. ¿Y quiénes son los mestizos entonces? Ok, justo como me dicen, los criollos son los hijos de españoles o los españoles nacidos en la Nueva España, es decir, son españoles. Si son hijos de españoles, son españoles, ¿vale? La diferencia o lo que los distingue de los peninsulares o de los españoles puros es que nacieron aquí.
y por lo tanto esto les metía el pie. Acuérdense que el sistema de discriminación racial impedía que los criollos pues gobernaran o llegaran a la Real Audiencia, ¿no? Eso estaba reservado para españoles. Ahora, los mestizos es justo esta parte, no me gusta tanto decirle cruza porque suena como cuando cruzas dos perros, ¿no? Vamos a llamarle mezcla racial de españoles y mestizos, ¿vale? Justo como lo dicen. Súper. Los criollos no gobiernan, exactamente. Ahora nos vamos a saltar esta parte. Ya nada más les voy a decir qué es lo de reformas borbónicas, por si alguien tiene duda. Acuérdense que las reformas borbónicas, su función principal es recuperar el poder en la Nueva España. Esto lo hace la Casa Borbón en España, es decir, los reyes de España se dan cuenta de que están perdiendo poder en la Nueva España, ¿no? Que se empiezan a rebelar los criollos, que ya no está funcionando, se están sublevando. Entonces, ¿qué hacen? Estas leyes que se conocen como reformas borbónicas, cuyo objetivo es recuperar este control absoluto sobre la sociedad, ¿no? Eso es lo que tienen que saber, ¿de acuerdo? Ahora, nos vamos a saltar lo de ciencias y artes, eso no es tan relevante. Quiero que vinculen lo que ustedes ya me dijeron de la sociedad de castas con la siguiente unidad. La unidad 2 es independencia. Exacto, muy bien, Paulina. Entonces, díganme, ¿cómo vamos a vincular la sociedad de castas y las reformas borbónicas a la siguiente unidad, que es independencia? Quiero que ustedes me lo digan. ¿Qué tiene que ver? ¿Tiene algo que ver? Revolución por discriminación, desacuerdos, ok. Buscaban igualdad. Por no tener los derechos, los subestimaban, no tenían cargos altos, no eran del agrado las reformas borbónicas. Súper, exacto. Quiero que vean así la historia, quiero que vean que la historia es una serie de casualidades y de causalidades también, ¿no? Cómo una cosa termina influyendo en otra del otro lado del mundo, ¿no? El hecho de que alguien hiciera unas leyes en España derivó en un movimiento civil aquí en la Nueva España. Es exactamente así. Así es como vamos vinculando cronológicamente los temas. Entonces, esta sociedad de castas que discriminaba a los criollos porque no habían nacido en España, que no los dejaba tener cargos altos, acuérdense que ni siquiera estudiaban en las mismas escuelas que estudiaban los españoles. O sea, de verdad los denigraban, por así decirlo. Esto generó que ellos sintieran que no pertenecían a ningún lado. Si no soy español ni soy mestizo, pues quién soy, ¿no? O sea, no soy de aquí ni de allá. Entonces, esto genera un sentimiento de pertenencia que empieza a fungir como un nacionalismo, que dicen, pues vamos a construir nuestra propia patria y demás, ¿vale? Aunado a esto, las reformas borbónicas que controlan más a la población, los someten más y demás, esta parte hace que derive inevitablemente en la independencia. Por eso yo les decía, es bien curioso y de verdad pensar que todos los héroes que nos dieron patria o todos los héroes de la independencia son criollos. Acuérdense, todos los que conocen que son Hidalgo, Morelos, los corregidores, Allende, Aldama, todos son criollos. También Vicente Guerrero. El único que no es criollo es Francisco Javier Minaba. Entonces, si les digo cuáles son las causas del movimiento de independencia, ¿qué me van a decir? ¿No escuchas? Va, voy a hablar más fuerte. Quiero que me digan cuáles son las causas del movimiento de independencia con base en lo que ya revisamos. Ok, esta parte de los criollos, el sentimiento de pertenencia o nacionalismo criollo. Ok, perfecto. Justo eso necesito que hagan, que en su examen se acuerden y que lo asocien directamente con el criollismo y con las reformas borbónicas, por supuesto. Aunado a esto, pues, ¿qué más pasó? La invasión napoleónica a España, cuando Napoleón bueno, más bien abdica a Carlos IV y pone Napoleón a José Botella, ¿no? A su hermano Pepe Botella. Esta parte. Esas son como las causas más importantes. También la influencia de la ilustración, todo lo que ya saben. Nos vamos a quedar con lo de los criollos y con las reformas borbónicas, ¿vale?
Evidentemente ustedes sabrán distinguir lo externo de lo interno. Si les preguntan causas internas o externas, ya saben que externas son las que pasaron fuera de la Nueva España, ¿no? E internas las que están aquí. ¿Como cuáles? Criollismo es interno. ¿Qué es externo? Ilustración, reformas borbónicas, Revolución Francesa y todas esas, ¿de acuerdo? Va. Ahora, una vez que ya vimos como el contexto y las causas, me voy a pasar a lo mero bueno de independencia. Aquí voy a ver qué tan claro lo tienen. Quiero que me digan cuántas etapas son de la independencia de México y cuáles son. Cuatro, ok, ¿cuáles son? En orden, si se puede. Inicio, organización, resistencia y consumación. Súper, gracias, Violeta. Muy bien. Justo como lo están poniendo. Miren, y aquí el licenciado Pug, no recuerdo haberlo tenido de alumno, no sé quién sea el licenciado Pug, pero hasta me puso los personajes. Es un Pug muy aplicado. Entonces, eso es lo que quiero que hagan. ¿Qué personaje? Ok, Violeta Leal es Vanessa. Ok, bueno, es que no me ayudan. ¿Quién es licenciado Pug? Sí, la línea se las hago llegar más tarde. Entonces, a ver, etapa de inicio. El personaje es Justo Hidalgo. Lo vamos a ver así súper rápido. No les voy a decir batalla de Puente de Calderón, toma de la Lóndiga. Eso no nos interesa. ¿De acuerdo? Yo sé que ustedes lo saben, muy en el fondo lo saben. Eso no es tan relevante. Lo que sí me interesa que tengan son las etapas. Entonces, inicio Hidalgo. Cuando fusilan a Hidalgo, exacto, que comienza con el grito de Dolores. Cuando fusilan a Hidalgo, sigue la etapa de organización. ¿Quién es el personaje? Es Morelos, ¿se acuerdan? Entonces, quiero que vayamos tomando los personajes, las etapas y lo principal de cada etapa. Yo se los voy a decir. Entonces, etapa 1, inicio. Lo más relevante es el grito de Dolores, aquí y en China. Previo al grito de Dolores, ya saben que fue la conspiración de Querétaro, donde los descubrieron y por eso se adelantó el grito y demás. Eso lo saben. Entonces, etapa de inicio, Hidalgo y grito de Dolores. Etapa de organización, Morelos. ¿Y qué documento publica o sí, escribe Morelos y lo presenta en el Congreso de Chilpancingo? Muy bien. Gracias, Vanessa. Los sentimientos de la nación. Esos sentimientos de la nación van a servir de base a lo que dice Jael abajo, la Constitución de Apatzingán, que es la que tenemos de 1814, ¿no? Que es la primera Constitución mexicana. Súper. Eso es lo que necesito que vayan distinguiendo, qué es de cada etapa y de cada personaje. Ahora, nos pasamos a la etapa de resistencia. ¿Quiénes son los personajes? Ok, muy bien, Paulina, sí. Vicente Guerrero, ok. Guadalupe Victoria. No, es Vicente Guerrero y Javier Mina, ¿va? Y por ahí está Fray Servando Teresa de Mier. Guadalupe Victoria no. Ese lo vamos a dejar para presidencialismo. Ahorita se los explico. Y en etapa de consumación, ahora sí viene Iturbide, que es la última etapa. Es Iturbide y ¿quién más? Guerrero, ¿vale? Guerrero e Iturbide en consumación. Lo de conservadores y liberales, no sé si se los pregunten, pero me parece que es un punto nodal. Eso sí o sí lo tienen que saber en Historia de México. La línea de evolución, por así llamarlo, yo siempre se las pongo en el pizarrón cuando les doy clase. Quiero que partan de distinguir los insurgentes de los realistas. Los insurgentes ya saben que son los que buscan la independencia. En cambio, los realistas, ¿quiénes son? Son los que apoyan a la monarquía, ¿no? Los que no quieren la independencia. Entonces, son contrarios. Los insurgentes van a evolucionar a liberales y los realistas a conservadores. Claro, lo repito. A ver, en el contexto de la independencia, lo primero que tenemos son realistas e insurgentes. Los realistas apoyan a la monarquía y los
insurgentes buscan la independencia, ¿de acuerdo? Más adelante, lo de los personajes y los hechos, sí, es Hidalgo en la etapa de inicio y lo más importante sería el grito de Dolores. Luego, en la etapa de organización nos vamos a quedar con Morelos y los sentimientos de la nación y nos vamos a quedar con la Constitución de Apatzingán, que se elabora con base en los sentimientos de la nación, ¿de acuerdo? Y después tenemos en la de Resistencia a Vicente Guerrero y a Francisco Javier Mina. Y finalmente en Consumación ya tenemos a Guerrero y a Iturbide, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que ya revisamos esto, quiero que me digan, ahora sí viene lo bueno, vamos a ir viendo a la par planes y tratados. ¿Cuáles son los dos documentos, o sea, un plan y un tratado, que tienen que ver con la independencia? ¿Qué fue lo más relevante de las últimas dos etapas? Pues de la tercera nada. No encuentro nada relevante. Pasaron muchas cosas, pero nada. Y de Consumación, la firma de estos tratados. Iguala y los tratados de Córdoba. Perfecto, magnífico. ¿Cómo los van a distinguir? Quiero que se queden con esto, bien básico. Plan de Iguala, propuesta de la independencia. Es esta parte del abrazo de Acatempan, donde Guerrero, que representaba a los insurgentes, y esta parte de Iturbide, que representaba a los realistas, se abrazan, firman una tregua y dicen, hay que ser amigas por siempre, y dicen, ya, vamos a pararle a la guerra de independencia y vamos a, pues sí, a firmar la independencia. Esta propuesta la conocemos como Plan de Iguala. ¿Qué son los tratados de Córdoba? Para fines de su examen, los tratados de Córdoba son esta firma, o sea, ya, el hacer la independencia oficial. ¿Quién lo firma? Pues Guerrero, Iturbide y el último virrey de la Nueva España. Yo siempre les digo, el hecho de que el virrey firme la independencia significa que ya no hay vuelta de hoja, ¿no? El virrey que representaba la corona está firmando, ya hay independencia. El plan de Iguala es solo la propuesta de la independencia. Es esta parte de decir, vamos a hacer tregua. Y los tratados de Córdoba ya son la firma de la independencia. Facilísimo, de verdad. ¿Vale? Ok. ¿Estamos bien con independencia? Sí, lo repito. Una vez más. Plan de Iguala. Propuesta de la independencia. ¿Los personajes? Los personajes que firman. Son los que firman los tratados de Córdoba son Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide, que son los dos principales de la etapa de Consumación donde se firma este tratado, y el último virrey de la Nueva España, que es el señor Juan O'Donoghue. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿estamos bien? ¿Podemos pasar al siguiente tema? Esto es lo básico, lo que tienen que saber de independencia. Va, súper, muy bien. Porque acuérdense, independencia es larguísimo. Es como Primera Guerra Mundial, o sea, hay 100.000 batallas, pero eso no nos interesa. Nos interesa que sepan lo básico. Ok, ahora, espérenme. Unidad 3, que es México Independiente. Solo voy a dar una retroalimentación rapidísima. Primeros proyectos de gobierno. La batalla de Aculco es de la primera etapa, es de la etapa de inicio, pero no se claven con eso. Esos son bancos, alguien me lo preguntaba por chat, esos son bancos de preguntas, como muy específicos, ¿de acuerdo? O sea, no les preguntan tal cual. ¿A qué etapa de la independencia pertenece la batalla de Aculco? Generalmente es cosas más generales, como de identificar las etapas, los personajes, los documentos principales. No se estresen por profundizar tanto, ¿de acuerdo? Bueno, y son bancos de hace mucho tiempo, como dice por ahí Vanessa. Ok, va. Entonces, México Independiente. Fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vienen más fáciles si le agarran la onda al tema, porque si de plano no distinguen entre quién es Hidalgo y quién es Morelos, ya fueron. O sea, tienen que poner mucha atención. Pero yo digo que vienen fácil.
Con los bancos que hemos estado trabajando, pues la mayoría los responde bien. Exacto. Gracias, licenciado Pup, de nuevo. Ahora, esta parte de México independiente lo vamos a resumir más rápido. Primeros proyectos de gobierno, son 3. Quiero que me digan cuál es el primer proyecto de gobierno, qué es lo que surge en cuanto termina la independencia. Luego nos vamos a tener un presidente o qué hay en ese inter. ¿Cómo se le llama al territorio que surge cuando termina la independencia? ¿Imperialismo? Se llama Imperio Mexicano. Es diferente al imperialismo. O sea, sí, los dos son de imperio, pero son términos diferentes. Es imperio y es el de Iturbide, como dice Jael, súper. Tenemos un emperador. Ese es el primer proyecto de gobierno. Facilísimo. Quiero que sepan que en cuanto acaba la independencia, tenemos al imperio de Iturbide. Segundo proyecto de gobierno. Ahora sí, ¿cuál es el primer presidente de México? Guadalupe Victoria, muy bien. Es Victoria. Guerrero viene después de Guadalupe Victoria. Pero no vamos a profundizar en el gobierno de Guerrero, eso no es relevante, la verdad. Lo único relevante que pasó durante el gobierno de Guerrero es el intento de reconquista española, que es cuando España invade intentando recuperarnos como colonia, pero pierde. Bueno, que ya vimos esto, aquí les pregunto, para que vayamos a la par de los planes, ¿qué es el plan de Casamata en este contexto que estamos viendo? ¿Se acuerdan? ¿En qué consiste Casamata? ¿O no se acuerdan? Díganmelo ahora. Derrocar al imperio, súper, muy bien, Pau. Para quitar a Iturbide, perfecto. Es eso. Y justo, me gusta que mencionen a Santa Ana, porque con Santa Ana podemos pasar al siguiente tema. Entonces, Casamata lo que busca es decir, oye, no queremos un emperador, queremos un presidente. Y acuérdense de esto, porque es bien curioso lo que va a pasar después. Entonces, ya. No, a Santa Ana no, porque Santa Ana todavía no era presidente. Busca Santa Ana, con el plan de Casamata, busca derrocar a Iturbide. ¿De acuerdo? Ok, ahora vamos a pasar al último proyecto de gobierno. Ese no es importante, pero se los voy a mencionar. El siguiente es Valentín Gómez Farías. Es relevante en el sentido de que es el primer liberal de hueso colorado que tenemos. El liberalismo implica muchas cosas, pero yo siempre se los manejo para que se acuerden que lo más importante de los liberales es este marcado objetivo de restarle poder a la iglesia. ¿De acuerdo? O sea, de ir contra la iglesia, de decir, no, queremos que se separe, la iglesia no nos manda y todas estas cuestiones. ¿Va? Súper. Ahora, justo como dice Frida, lo de Santa Ana ya es ayuda. Vamos a pasar a lo siguiente, conflictos internacionales. Hubo varios, me interesan 3. Quiero que sepan, a ver, aquí les voy a hacer la distinción y pongan mucha atención, por favor. Tenemos 2 intervenciones francesas. Sé que lo saben, pero se los voy a volver a decir por si alguien anda en las nubes. Primera intervención francesa, Guerra de los Pasteles. Segunda intervención francesa, Imperio de Maximiliano de Habsburgo. ¿Queda clara la distinción entre las 2 intervenciones? Perfecto. Muy bien. Y tenemos a la vez 2 imperios. Primer imperio, el de Agustín de Iturbide, en cuanto termina la independencia. Segundo imperio, el de Maximiliano. ¿Clarísimo? Si yo les digo segundo imperio, quiero que de inmediato lo asocien a Maximiliano. ¿Va? La segunda es lo de la moratoria, sí, para allá vamos. Entonces, sí, Habsburgo es cuando está Juárez. Exacto, eso todavía no lo hemos visto. Voy para allá. Vamos pasito a pasito, pero vamos avanzando bastante bien. Entonces, bueno, lo de Guerra de los Pasteles no es algo como que, sí, lo repito, primer imperio es el de Agustín de Iturbide, en cuanto termina la independencia. Segundo imperio es el de Maximiliano de Habsburgo, en la época de Juárez.
Y primera intervención francesa, Guerra de los Pasteles, segunda intervención francesa, Imperio de Maximiliano. ¿De acuerdo? Es súper fácil. Segunda intervención francesa y segundo imperio es lo mismo. ¿Va? Bueno, entonces, en eso no vamos a profundizar. Lo único en lo que sí vamos a profundizar es en la parte de Maximiliano, y ni tanto, pero más en los gobiernos de Juárez, ¿no? Ahorita para irnos rápido, nada más les voy a decir, acuérdense que en este tema de conflictos internacionales tenemos primero el intento de reconquista de España a México, en donde España pierde. ¿En qué años fueron? En los años no los voy a mencionar. Generalmente no les preguntan años. Tenemos por ahí los años específicos que han preguntado y siempre es como lo de la caída del muro de Berlín, la disolución de la URSS y demás. ¿Va? Que vaya más lento. Lo voy a intentar. Es que ¿saben qué pasa? Que siento que estoy desfasada. Me veo que hablo y la imagen como que llega después. Entonces, trataré de ir más lento. Bueno, entonces, de esto de conflictos internacionales, quiero que tengan en cuenta, entonces, lo del intento de reconquista de España. ¿Voy bien? Va, súper, gracias. Segunda, Guerra de los Pasteles. Eso no lo revisamos, no lo vamos a revisar. Nada más quiero que lo tengan en cuenta. ¿Cuándo es la caída del muro de Berlín? Bueno, esa es historia universal. Es en 1989. Exacto. Un corte como más específico es Milagro Mexicano y Presidencialismo. Entonces, ¿qué sí vamos a ver? La guerra México-estadounidense. Ya saben que la cuestión aquí o lo que originó la guerra fueron dos cosas. En primera, el gobierno de Santa Anna era centralista. Era centralista y acuérdense que aquí empieza la guerra de federalistas contra centralistas. Quiero que vean esa primera línea que yo les decía. De insurgentes evolucionan a liberales y de liberales van a evolucionar a federalistas, ¿de acuerdo? Y de realistas van a evolucionar a conservadores y luego a centralistas, ¿de acuerdo? ¿Qué presidentes? Ahorita les digo lo de los presidentes. Vamos a tratar de ir un poquito de cronológico, ¿va? Para que no nos perdamos. Entonces, es esta parte. Guerra México-estadounidense, ya me lo dijeron por ahí en los comentarios, es lo que se origina a raíz de la independencia de Texas, ¿no? Entonces, causa uno, que Estados Unidos invita a la República Tejana a unirse a los Estados Unidos. Causa dos, pues el gobierno centralista de Santa Ana, ¿no? Que eso mismo originó pues la independencia de Texas, ¿va? A ver, que repita lo de la evolución, sí. Son insurgentes, pasan a ser liberales y luego van a ser federalistas, ¿de acuerdo? Caso contrario y totalmente opuesto, realistas van a pasar a ser conservadores y van a pasar a ser centralistas. ¿De acuerdo? Sí. Y vamos a ver esto de los tratados. Gracias, Vanessa. Entonces, en el marco de la guerra México-estadounidense, quiero que me digan si distinguen el Tratado de Velasco del Guadalupe Hidalgo. ¿En qué consiste cada uno? ¿Sí? ¿Sí los distinguen? Va. Manifiéstense todos los demás, por favor. Guadalupe Hidalgo da fin a la guerra y súper, muy bien, ya me lo pusieron ahí. El de Velasco es la independencia de Texas y el Guadalupe Hidalgo pone fin a la guerra México-estadounidense. Súper, muy bien. ¿Ya ven cómo sí lo tienen? Lo que pasa es que luego se ponen nerviosotes, pero lo tienen. Yo veo que tienen las respuestas. Súper, muy bien. Más que ceder el territorio, es decir, pues ya, me lo robaste y a cambio iba una indemnización, ¿no? Entonces, pues es nada más firmar el acuerdo de que se acabó la guerra. Quédense con eso, ¿vale? Ok, entonces, ¿cuál es esta parte de la situación económica? Ya se lo imaginarán. Yo siempre les digo, historia de México es muy fácil si lo abarcamos del ámbito económico, porque México siempre ha estado en quiebra. En cualquier etapa
que ustedes analicen la situación económica, siempre estamos quebrados, salvo el milagro mexicano, que lo vamos a ver ya hacia el final de la clase, ¿va? El de Gadsden no lo vamos a ver ahorita, porque en este temario de este año venían como muy específicos los temas, y en Guerra México-Estadounidense solo abarcamos Velasco y Guadalupe Hidalgo, ¿vale? Igual si tienen el de Gadsden, súper, pero eso no es muy relevante ahorita, ¿va? Muy bien, entonces pasemos a la unidad 4. Y ven cómo vamos volando, de que nos vamos como en orden cronológico. Díganme ustedes, siento que me gusta más dar el repaso así, porque siento que abarcamos otra vez toda la materia. Y en cambio, si trabajamos con preguntas, es demasiado específico. Y si no te la sabes, pues ya, no abarcamos tanto. No sé, ¿cómo les parece? ¿Les gusta? ¿Cómo vamos? Ok, gracias. Muy bien. Ahora, unidad 4, que es lo de reforma liberal y resistencia de la República. Muy bien. Ya les dije en qué consiste el liberalismo. A ver, quiero que me digan qué es el liberalismo en una palabra o en una frase, más bien dicho. ¿Cuál es el objetivo del liberalismo? Bueno, entiendas el liberalismo mexicano, ¿no? No me van a decir el liberalismo del siglo XVIII en Europa. O sea, liberalismo mexicano, democracia, ok, ¿qué más? En contra de la iglesia. Así me gusta, separar iglesia del Estado. Si lo tienen eso, ya lo tienen. No vamos a profundizar en, ay, buscaban esto, buscaban lo otro. Simplemente fuera la iglesia, como me dicen por ahí, ¿va? Perfecto. Ahora, si yo les digo, unidad 4, tema 1, reforma liberal, pues ya lo saben, o sea, es esta parte de la revolución de Ayutla. Y con esto empezamos. Eh, Les quiero decir, díganme en qué consiste el plan de Ayutla. Alguien ya me lo había puesto ahí en el comentario hace 10 minutos. ¿En qué consiste Ayutla? Gracias, Julio, por el cumplido. Muy bien, gracias, Frida. Acuérdense, plan de Ayutla fuera Santa Ana, ¿no? Es esta parte exacto donde Comonfort dice vamos a quitar a Santa Ana. Y es bien curioso, o sea, lo quieren quitar porque es un bueno para nada. O sea, todo hacía mal. Acuérdense, a ver, la historia de México es súper incoherente. Santa Ana hizo el plan de Casamata porque decía que no quería un emperador, ¿no? Quería una república. Y una vez que él fue presidente, ¿qué sucedió? Como vio que no daba una, se quiso volver emperador. ¿Sí se acuerdan, no? Que quiso establecer una monarquía. O sea, así de incoherentes son. Entonces dicen, ya, también por el Santa Ana. Eso es el plan de Ayutla. ¿De acuerdo? Si yo les digo reforma liberal, pues ya saben que los liberales buscan sacar a la iglesia. Entonces, es así como lo vamos a hacer. Ahora, el Congreso Constituyente, ahorita vamos a ver las constituciones hacia el final. Me voy a pasar a la del 57. Hay un reactivo por ahí en un banco de preguntas que me parece que sí tenemos que retomar. La pregunta decía algo así como, ¿en qué constitución se materializa el proyecto liberal? La respuesta, evidentemente, es 1857. Quiero que asocien el liberalismo mexicano específicamente a los gobiernos de Comonfort, Juárez y Lerdo de Tejada. No hay de otra. Leyes de reforma liberales. Exacto, la constitución de Benito. Propiamente no se hizo cuando estaba Benito, un poquito después. Pero es la de Benito, porque se incorporan las leyes de reforma de Benito y de Melchor Ocampo y todos esos, ¿no? Entonces, justo, en la del 57 también van las individuales y ya para la de 1917 tenemos las sociales. Exacto. Guerra de reforma, sí. Ahorita vamos para allá. Entonces, eso quería enfatizarles, ¿no? Que hicieran como esta distinción entre las constituciones y que si les dicen liberalismo, sepan que es Juárez. ¿Va? Súper. Entonces, ahora vamos con esta parte de guerra de reforma. A ver, quiero que ustedes, ¿cuáles son los personajes bueno, no son tan relevantes? El plan de Ayutla es como un Ford contra Santa Ana. No te aconsejo que te los aprendas, nada más que sepas que es contra Santa Ana. Dudo mucho que te pregunten quién lo hizo. Pero bueno, de la Constitución, los más relevantes son Comonfort, Benito Juárez y
Lerdo de Tejada, ¿de acuerdo? Porque de hecho es Lerdo de Tejada el que incorpora las leyes de reforma a la Constitución. Bueno, si yo les digo, en el marco, una vez que ya se promulgó la Constitución liberal, quiero que me digan, que piensen, ¿cómo creen que reaccionaron los conservadores? O sea, dijeron, qué chévere que hay una Constitución que manda al carajo a la iglesia. ¿Qué quieres que repita, Emiliano? Mal, ok. Va, súper. Ah, exacto, eso era lo que quería que me dijeran. El plan de Tacubaya y guerra, exacto. Si la Constitución de 1857 está diciendo que ya se materializó el liberalismo y ya nadie le importa a la iglesia y le quitamos todo el poder, ¿qué surge? Entonces viene el plan de Tacubaya y aquí es donde entra Félix Zuluaga, exactamente. Eso me lo voy a saltar porque, bueno, por el tiempo no podemos profundizar en todo. Me voy a quedar con los puntos más importantes. Desconocen la Constitución, súper, muy bien. Entonces, ahora nos vamos a pasar a leyes de reforma. Son 7 leyes. No necesitan saberse. Ley Juárez trata de esto, ley Lerdo trata de esto, ley Ocampo. No. Quiero que sepan solamente que son 7 leyes y que van contra todo el poder de la iglesia. Así, rapidísimo. Una ley buscaba quitarle el fuero al clero, es decir, que sean juzgados como todos los civiles. Otra, quitarle los bienes a la iglesia. Otra, que la iglesia no cobre los servicios que da. Otra, que la iglesia no tenga el control exclusivo del registro civil. Otro, que la religión católica no sea la oficial. O sea, en resumen, todas iban contra la iglesia, ¿no? Si les sirve, siempre les digo, acuérdense que Juárez odiaba la iglesia. Juárez es nuestro qué monito mexicano, entonces no. ¿Va? Con eso lo tienen. Muy bien, por ahí ya Damián puso más o menos cómo eran, pero les digo, eso no es tan relevante. Acuérdense, son 7 y van contra la iglesia. ¿Va? Muy bien. Ahora, en el marco de los gobiernos de Juárez hay 2 tratados que me interesa que sepan distinguir. Son el Maclean Ocampo y el Mon Almonte. ¿Saben en qué consiste cada uno? Ocampo, apoyo a Estados Unidos. Ok, muy bien. Justo como me dicen, el Maclean Ocampo es el que apoya el gobierno de Félix Zuluaga. Acuérdense que Juárez tenía una suerte horrible y nadie lo reconocía como presidente. Entonces, en el primer gobierno de Juárez llega un loco llamado Félix Zuluaga que dice, yo soy el presidente, ¿no? Y Juárez dice, no, soy yo, como vos allí. No, yo soy el presidente. Entonces, estos se ponen a hacer tratados con el extranjero para que reconozcan su poder. Y el Maclean Ocampo es de Juárez con Estados Unidos para que reconozca el gobierno de Juárez. Y el otro, el Mon Almonte, es el que reconoce el gobierno de Félix Zuluaga del lado de España. España lo que pide a cambio es que México regrese a un esquema de protectorado español. Es decir, no que seamos una colonia como la Nueva España, pero sí que estemos bajo el poder de España. ¿Va? Súper, muy bien. Justo así como me lo están diciendo. Va. Ahora, ¿vamos bien con esta parte? ¿Clarísimo hasta aquí? O sea, prácticamente vamos casi a la mitad del temario. Yo siento que estamos avanzando súper bien. Súper, muy bien. Eh, Segundo imperio, pues solo les voy a decir lo que ya saben. Vamos a así súper rápido, en un minuto. El segundo imperio o el imperio de Maximiliano se da ¿por qué? Pues por la moratoria, ¿no? ¿Qué es la moratoria? ¿A qué hora empezó? Empezamos hace como una hora. Pero no te preocupes, habrá grabación y la podrás consultar. Entonces, contexto. En este último gobierno de Juárez, Juárez no tiene para pagar la deuda externa, exacto. Benito no paga, suena muy cruel, ¿no? Así como cuando el Coppel te va a cobrar a tu casa. Pero sí, en resumen era eso. Otra vez los tratados, ahorita hacemos el recuento. El Maclean Ocampo es el que apoya el gobierno de Juárez por parte de Estados Unidos.
y a cambio pide libertad de tránsito por el Golfo de Tehuantepec. Y el Monalmonte apoya el gobierno de Félix Zuloaga por parte de España. ¿Va? Bueno, entonces justo Juárez no puede pagar, no hay dinero. Entonces publica una moratoria, así como dice Ariel, le llegó el cope la avenida y dice, ¿sabes qué? O pagas o te embargo. Literalmente pasó eso. Le dijeron, o pagas o te invadimos. A eso le llamamos tratados de la soledad. Bueno, aquí la cuestión está muy densa, hay muchos tratados. Tratados de la soledad son cuando llegan al acuerdo. Antes tenemos el Tratado de Londres, ¿no? Que es cuando dicen, vamos a invadir. No los vamos a saltar. Esos tratados me interesa que lo sepan. Yo les hice una lista de tratados, planes y constituciones y ahí está especificado. Ahorita no se me hacen tan relevantes. Creo que hay unos más importantes. Pero se los repito. ¿En dónde se puede ver la repetición? La verdad es que no tengo idea. Pero me imagino que se las van a subir a su Classroom o les van a mandar el link. Sí, yo creo que les voy a subir la lista a todos los grupos, ¿va? De lo de tratados y planes. Bueno, entonces regresando, Londres es esta parte de decir, sí, el Tratado de Londres es esta parte de decir, si no pagas Juárez, te vamos a invadir. ¿Quiénes van a invadir? 3 potencias, Inglaterra, España y Francia. Pero ¿qué creen? Que Juárez cuando vio que ya estaban las tropas listas para invadir en Veracruz, Juárez dice, no, ¿saben qué? Sí voy a pagar. Y entonces Inglaterra y España se retiran, dicen, ya, no, si pagas no te invadimos. Y ahí surge algo que se llama tratados de la soledad o otros tratados, que son cuando dicen, no invadimos, todo va a ser por la vía de la negociación. Pero ¿quién creen que se invadió? Pues Francia. A Francia no le interesaba, entonces invade. Y con eso llega el Segundo Imperio, ¿va? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos rescatar del Segundo Imperio? Creo que lo más importante es la batalla de Puebla, donde ya saben que pierde Francia a manos del ejército de Zaragoza, pero igual no sirvió de nada que perdiera Francia, porque en cuanto pierde Francia, avanzan hacia la Ciudad de México, bueno, no al momento, como un año después, avanzan las tropas a la Ciudad de México y una vez que avanzan, pues ya, llega el imperio de Maximiliano. ¿Cómo llega? Por medio del Tratado de Miramar. Les digo, ahorita no se agobien con los tratados, les voy a pasar esa lista. Creo que todos mis alumnos la tienen. Los que no fueron mis alumnos, igual se las voy a compartir para que la impriman. Son 3 cuartillas y ahí vienen todos, ¿va? Exacto. Miramar es cuando Napoleón III le cede el trono, bueno, más que ceder, se lo ofrece, lo negocia con Maximiliano, ¿no? Y sí, también hizo más que Benito. Bueno, esas son perspectivas, yo también creo eso. Pero entonces lo negocia, le dice, te pago ya, por favor. Y entonces llega Maximiliano y ya sabe. Aquí lo único que quiero rescatar es que Maximiliano fue fusilado por orden de Juárez porque él no cumplió con su trabajo. Maximiliano llegó aquí por medio de un contrato que era el Tratado de Miramar. Su única misión era ser conservador y defender a la iglesia, pero ¿qué creen? Que hizo todo lo contrario. Se volvió liberal y pues no podía haber 2 liberales, ¿no? O era Juárez o era Maximiliano. Y como el presidente oficial era Juárez, pues le dieron cuello a Maximiliano. ¿Va? Se empezaron a retirar las tropas francesas que respaldaban a Maximiliano y entonces es cuando lo mandan fusilar. ¿De acuerdo? Sí, era liberal. Es una monarquía liberal. ¿Vale? Bueno, ¿dudas hasta aquí o todo bien? Cuando se retiran las tropas francesas por la guerra franco-prusiana o la austro-prusiana, ¿es pregunta? Es cuando, es por lo preguntas por el banco que andaba por ahí circulando, es por la austro-prusiana. Yo sé que se diría, irían con la finta y dirían, pues si es Francia, es la franco-prusiana. No, es la austro-prusiana, es la de 1866. Eso si quieren anotarlo, anótenlo. No me parece muy importante, pero pueden hacerlo. ¿Va? Ok, entonces, va, bueno, entonces vamos bien. Último tema de esta unidad para que nos pasemos a las 5. Los presidentes, te aconsejo que los estudies de Cárdenas en adelante. Bueno, empieza por Maximato, mejor. ¿Va? Pero todavía no llegamos, exacto. Bueno,
Siguiendo, ya último tema de esta unidad es restauración de la República. A ver, solo quiero una cosa de este tema, que me digan qué demonios es la República restaurada. Se los pregunto porque a veces veo que se confunde. Díganme qué es la República restaurada. Díganmelo en una oración. Regresa Benito Juárez, perfecto. Los gobiernos de Juárez y Tejada, muy bien. Exacto, es el post-segundo imperio. A ver, ya nadie quiere ser rey. No, seguro alguien sí quería, pero no lo dejaron. ¿Qué es lo que sucede? Véanlo como lineal, un proceso lineal. Tenemos la República de Juárez, es decir, presidencialismo. Luego tenemos un tope, que es el segundo imperio. Y después de ese tope, otra vez es lineal, y es la República restaurada, que es cuando Juárez regresa al poder y luego sube Lerdo, ¿no? Con eso clarísimo, eso es lo único que me interesa de República restaurada. Sí, sucedió la fundación de la prepa y esas cositas, por eso lo vamos a dejar de lado. Nada más quiero que sepan distinguir en qué momento histórico insertamos el gobierno de República restaurada, ¿no? Exacto, es como se incorporan las leyes de reforma, que Lerdo las incorpora a la Constitución del 57. Va. Entonces, cerramos la unidad. Antes de cerrar la unidad, voy a vincularla con la siguiente. La siguiente unidad es Porfiriato. Y ahora sí se viene lo mero bueno. A ver, Porfiriato comienza con el plan de Tuxtepec, pero antes del de Tuxtepec hubo el de la Noria. Es que de verdad lo que es Porfiriato y Revolución son como 100,000 planes, pero les digo, no se preocupen, van a tener su lista. A ver, Porfirio Díaz era un general muy importante. Era muy importante y él estuvo en la batalla de Puebla. O sea, ya le traía ganas a la presidencia desde hacía unos añitos, ¿no? Pero estuvo aguardando su momento. Era un general muy destacado y muy carismático. Acuérdense, los dictadores siempre son carismáticos. Piensen en Hitler, en Mussolini, en Porfirio Díaz, en cualquiera. A ver. Ay, lo siento, es que me llegó aquí un mensaje. A ver, entonces, ¿qué sucede? Díaz, queriendo saltar a la presidencia, hace el plan de la Noria. El plan de la Noria buscaba evitar la reelección de Benito Juárez. Juárez gobernó como unos 3 periodos. Acuérdense que gobernaban 4 años. Y fíjense, otra vez irónico, Díaz dice, oigan, este tipo ya se religió muchas veces, ¿no? Entonces vamos a hacer un plan para que no se relija. Y ese es el plan de la Noria. Pero la vida lo odiaba, de verdad, porque Juárez ni se iba a reelegir, se murió. Entonces Díaz quedó como un tonto. Lo lógico es que hubiese subido al poder Díaz, ¿no? Una vez ya muerto Juárez, Díaz quería saltar al poder y hubiese llegado, pero la vida de verdad lo odiaba. Y llega Lerdo de Tejada y vuelve a quedar como un tonto. Entonces, 4 años del gobierno de Lerdo de Tejada hace el plan de Tuxtepec y dice, para que Lerdo no se relija. O sea, es que a como diera lugar quería llegar al poder. Entonces, el de la Noria es para evitar la reelección de Juárez y el de Tuxtepec para evitar la reelección de Lerdo. En ese sentido, con el plan de Tuxtepec empieza el porfiriato, ¿va? Porfiriato lo vamos a ver en 5 minutos. Yo he notado que las preguntas que más se repiten en los exámenes de la UNAM son de porfiriato